Hoy tenemos un mensaje que va directamente a su corazón, un mensaje que habla de cómo ese Jesús evangelizó por 3 años maravillosos y que esos 3 años le sirvieron para toda una eternidad de llevar su palabra en la tierra. Melchor Maldonado nos acompaña en el tema central. Melchor, hermano, un gran abrazo. Gracias, Benito. Siempre con mucha alegría venir aquí a Siguiendo sus Huellas, un programa en el que me siento en casa. Eres parte de la familia, ¿eh? Sí, ya. Ujú. Y Melchor, como profesor de la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, y también tú tienes otro título ahí catedrático, que es el de Educación Continuada de la Renovación Carismática. Sí, recientemente, bueno, el año pasado, el coordinador nacional de la renovación me hizo la propuesta y la iglesia, imagínate, O la iglesia sea, siempre le pide a uno, como madre, como maestra, que uno ponga al servicio de la misma iglesia aquello que nosotros hemos recibido de Dios, y sería egoísta de parte nuestra recibir tanto de Dios amén. sin hacer que eso que Dios sembró un día en el corazón se siembra en el corazón de la gente y se ponga a producir. O sea que te convertiste en una verdadera herramienta de difundir la palabra de Dios y su metodología. El Señor ha querido ponerme en ese lugar, entonces hay que ser obediente. Si Él lo hizo, es posible. Amén. Pues vamos a tratar ese tema hoy. Qué bueno. Método de Jesús para evangelizar. ¿Qué es esto? ¿Qué es un método de evangelización, Melchor? Bueno, en la pedagogía de Jesús, el método que Él utilizó para Él llevar el Evangelio fue Él mismo. O Mm, sea, Jesús no vino con un programa definido como muchos círculos pastorales lo tienen, sino más bien que la propia persona de Jesús fue la que ejecutó lo que era la evangelización desde su nombre. O sea, el nombre de Jesús significa Dios salva. Y ya mm, en Lucas capítulo 4, versículo 16, donde Jesús inicia hablando de su misión, de el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, libertad a los a los oprimidos, oprimidos. vista a los ciegos. En ese texto bíblico ya Jesús está hablando directamente de su misión, y él mismo, por ejemplo, Juan Bautista, cuando hablaba, decía: conviértanse y arrepiéntanse, porque el reino de los cielos Está está cerca. cerca. Pero Ujú, Jesús cambia la frase cuando llega y dice: conviértanse y crean, porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. Es decir, ujú. Jesús es ese reino que nosotros predicamos, y Él era el reino en persona, predicándose a sí mismo. ¿Cómo yo puedo lograr eso hoy en día? Porque estamos hablando de un Jesús que llevaba el Evangelio, una palabra clara, pero también una palabra que usaba metáforas, Sí, usaba esas fabulosas historias que no eran entendibles para el pueblo, ¿eh? sí. Pero también hacía milagros. Lo que pasa es que la misión de Jesús consistía en proclamar el mensaje del reino, y ese mensaje del reino salva a la persona en la totalidad. Ujú, Jesús no es el salvador de los cuerpos, no es el salvador de las almas. Jesús es el salvador de la persona. ok. Entonces, un evangelio, la palabra evangelio, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 14 en adelante habla: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. O Ok. sea, y ya Pablo en la carta a los romanos también va a decir cómo confesarán aquel de quien no han oído, y cómo oirán si no hay quien le predica, dichosos son los pies. Y ahí Pablo dice que la fe viene del oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, hay como una mezcla de todo eso en la que el centro es Jesús. Jesús no vino a predicar una salvación del alma, como Ujú, hacían muchos, no vino a predicar una salvación del cuerpo, como hacían los hedonistas, sino que Jesús vino a predicar una salvación de toda la persona, o sea, íntegra. del Hijo, una salvación integral, y que Ujú, la salvación sana, la salvación libera, la salvación transforma. Entonces, se predica mucho un evangelio espiritual, o sea, un evangelio que te sana por dentro, te transforma por dentro, pero tú andas por fuera con cáncer, tú andas por fuera con un sinnúmero de enfermedades sí. que a veces la predicación no te resuelve. Entonces, donde hay una proclamación de Jesucristo,
tienen que haber los signos que proclamaba Jesucristo. Ya desde que él llama a los discípulos, dice la palabra en Marcos 3:13, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, eligió 12 para que estén con él y para luego enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Así es. Al final, para cerrar, del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo, lo tengo aquí, 16, versículo 15 en adelante, dice, vayan por el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará y habla. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se pondrán bien. Con esto el Señor, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con señales que la acompañaban. Eso es lo que tú dices. No, y yo te voy a hacer un pequeño stop, una pequeña detención. Estamos hablando de que si yo creo, tengo la oportunidad de salvarme. Sí. Pero si soy incrédulo, que aún viendo los signos, y digo, no, eso, hay algo raro ahí, ahí me voy a la condenación. Lógico. Aunque el Señor me ponga frente a mí, por medio de los diferentes métodos de evangelización, ya sea por fe, por milagros, por hacer maravillas en el interior de la persona en cuanto a su, ¿sabes?, la edificación de su espíritu, y yo no crea en eso, tengo la perdición. Bueno, yo lo que creo es con eso, que es un abanico de ideas, que hay dentro del cristianismo y dentro de la fe, hay un ateísmo del poder de Dios. Entonces ese ateísmo del poder de Dios es el que me hace creer que Dios es bueno, que Dios es... Pero ante la manifestación de Dios hay como una especie de incredulidad. Sí. El pasado 27 de febrero, ese fin de semana largo aquí en el país, yo viajé a México con un hermano, fuimos a un congreso a predicar y en ese congreso, el día domingo, lo dedicamos un poco a hablar de cómo Jesús se mueve en medio de su pueblo, o sea, cómo el amor compasivo de Jesús es capaz de sanar enfermos. Y en ese retiro llegó una señora, habían más de 1000 personas ahí, fue una señora que por más de 10 años usaba un bastón, tenía una forma un poco extraña este bastón, usaba ese bastón para poder caminar y ella sin el bastón no podía caminar, no podía moverse ni de la cocina al baño de su casa, más de 10 años con ese bastón. Ese día el Señor pone la palabra de conocimiento, vino una mujer con problema en su pierna, vino con un bastón y el Señor la está sanando. La mujer salió del público corriendo hacia adelante, sin el bastón. No. Y nosotros dijimos, no, pero vaya y busque su bastón. Y ella fue y buscó el bastón y con el bastón arriba llegó saltando, el Señor, el Señor. O sea, vimos una manifestación de Dios. Entonces, una predicación en la que no hay signos, es una predicación que tiene que ser revisada. Esto no es una teoría atomista de lo que el Señor le dijo a Tomás, cree sin ver. O sea, nosotros creemos y luego vemos, no es un ver para creer. Ahora, el milagro, la manifestación de la sanidad del milagro, no es para lo que creemos, es para los que no creen. Sí, o sea, yo no necesito un milagro para creer en Dios. Ahora, una persona que no cree, que es incrédula, que ve un acontecimiento como este, es una persona que de alguna manera le cuestiona a Dios. Llegó una señora que tenía 12 años ciega de un ojo y el Señor le curó su ojo izquierdo en ese encuentro. El pasado O sea, 27 el pasado 27 de febrero en Coatzacoalcos, México. O sea, dimos la palabra. Hay una mujer aquí que tiene problemas de ceguera en uno de sus ojos. Aparecieron 3 mujeres, pero una de ellas tenía 12 años, decía, que no. Entonces, ¿cómo uno se explica esto? Entonces, la proclamación del Evangelio tiene que traer obligatoriamente signos que confirmen esa palabra, porque ¿qué Jesús es ese que está vivo y su pueblo está sufriendo? La voluntad de Dios no es que la gente esté enferma en una cama, porque si esa es la voluntad de Dios, entonces Jesús se pasó toda su vida haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. ¿Cómo influye mi vida, la de mi familia, para que el Evangelio sea propagado?
cada familia o cada cristiano, yo entiendo que es un escenario en el que tiene que darse la evangelización. O sea, cada uno tiene que descubrir cuál es la fortaleza que Dios le ha dado, cuál es ese fuerte, esa gracia para comunicar el evangelio. Cuando Jesús envió a los discípulos a predicar, Él les dijo, vayan por el mundo y evangelicen, hagan discípulos míos en Mateo, pero Él no dijo cómo. O sea, Él no dijo ni los discípulos salieron. ¿Por qué? Porque el Señor cuenta con nuestra creatividad. O sea, el Señor sabe que los tiempos van cambiando y que el método de ayer no es el método de hoy. Yo soy de lo que creo que en el Antiguo Testamento, cuando el Deuteronomio dice estas palabras, Deuteronomio 4:6, esta palabra que te digo hoy, tú la repetirás, las atarás a tu mano y la dirás levantado, acostado. Si hubiese sido hoy, ese mismo texto diría, y las palabras que yo te dicto hoy, te invito a que la guardes en el celular, la guardes en el iPad, la guardes en una memoria, la ponga en el Facebook, la ponga en el Instagram, la ponga en el Twitter, la repita, porque los métodos van cambiando. Entonces, cada familia tiene que descubrir cuál es el llamado que tiene cada uno en esa familia para ser un instrumento de evangelización, sin perder de vista que el evangelio es poder de Dios y que mi vida tiene que ser un instrumento para que Dios lleve sanidad, lleve liberación, lleve transformación a la vida de aquellos que reciban la proclamación del evangelio por parte nuestra. Yo te hago esa pregunta, Melchor, porque mucha gente que nos está viendo ahora por la televisión dice, yo no tengo dones, yo no tengo carisma de poder hablar frente al público, no tengo la capacidad de tocar instrumentos, pero usted tiene algo más importante que es su ejemplo. Sí. ¿Qué está sucediendo hoy en día con la gente que se queda rezagada y dice, yo podría dar un poquito, pero no lo doy porque es lo único que tengo? ¿Y sabes a qué me refiero? Sí. Que ese podría ser el método de evangelización efectivo, más aún así no lo hace. Esa es la vagancia espiritual de la gente. No quería utilizarlo, pero sí. Hay una vagancia pastoral, la gente a veces se siente rezagada porque los ministerios, o vamos a llamarle carismas entre comillas y en minúscula, no en mayúscula, del artistaje, vamos a decirle así también, hacen que el que no es artista, el que no sale en televisión o no viaja por muchos países predicando, no está haciendo nada. Es la imagen como que la gente tiende a vender. Sí. Pero hay que tomar en cuenta que si el niño que tenía los 5 panes y los 2 peces no aparecía, los 5,000 se morían de hambre. Así es. Entonces Dios me ha dado algo a mí que yo tengo que descubrir qué fue lo que Dios me dio. O sea, si fue uno, Dios me va a pedir cuenta por el uno mío, Él no me va a pedir cuenta por los 5, porque a veces la gente dice, en esta parroquia no se hace nada, el padre no motiva. Usted no tiene que esperar que el cura le motive a evangelizar. O sea, usted tiene un escenario en su trabajo, en la guagua pública. Siempre esperando que un tercero haga algo, funcione. siempre uno está esperando que otro haga. Yo recuerdo que yo te mencioné, que yo una vez hace tiempo vine aquí a hablar sobre el proyecto Bión. Así es. Ahora nosotros tenemos otro proyecto y mira cuál es. Nosotros queremos evangelizar toda la zona colonial. El evangelio llegó al mundo en la zona colonial. El reino de los cielos llegó al mundo en la zona colonial. Entonces, el 24 y el 25 de este mes de marzo, nosotros vamos a estar en la zona colonial. No vamos a decir dónde todavía, sino que si alguno quiere saber, entonces me agrega al Facebook, Melchor Maldonado, y ahí va a ver todas las publicaciones que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? La zona colonial estaba llena de iglesias cuando se inició la evangelización. Sí. Ahora está llena de discotecas. Y las iglesias que se utilizan solamente para bodas. La utilizan para bodas. Gente que no va a la iglesia es la que se casa en las iglesias de la zona colonial porque las fotos salen bonitas. Así es. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Queremos que se vacíen las discotecas y que se llenen las iglesias y que en las calles corra el poder de Dios. Si alguno se anima a vivir esta experiencia, le llamamos Agenda J, Agenda Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús, vayan por el mundo evangelizando. Eso no lo organizó nadie, eso lo suscitó el Señor en otro hermano y en mí, y lo vamos a hacer. Entonces, no hay que esperar que otro haga, no hay que esperar que otro motive. Lo poco que yo tengo, con ese poco, o sea, que recordamos que el árbol más grande es el de mostaza, pero es el que tiene la semilla más pequeña. Ese arbustito crece, ¿eh? Sí. Si usted se pregunta
cómo puede ser objeto de bendición, cómo puede ser un método de evangelización, no se lo pregunte tanto. Si usted limpia bien, si usted puede un día prepararle un jugo a un misionero o llevar comida donde no hay, señores, podemos ser objeto de bendición de tantas y tantas maneras. Recomendaciones prácticas para nuestro pueblo, recomendaciones para convertirse en métodos, en herramientas de evangelización, Melchor. El primer método, yo pienso que es la oración, porque la evangelización que llega al corazón de la gente tiene que nacer primero del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce el terreno al que vamos a evangelizar. Y fíjate en algo, Mateo dice que Jesús sube a la montaña y mira al pueblo y lo ve abatidos como ovejas sin pastor y ora al Padre y le dice a que estaban a los discípulos, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a recoger la mies. O sea, sí, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla. Y dice que en ese momento le llevaron muchos lisiados, cojos, sí, paralíticos, endemoniados y los curó a todos. Entonces, ¿de dónde nació el impulso misionero de Jesús? Nació de un encuentro con Dios. ¿De dónde salió el impulso misionero de los discípulos? Nació de un encuentro con Jesús. ¿De dónde salió el impulso misionero de San Pablo? De un encuentro con Jesucristo. Entonces, la primera herramienta que yo le dejo a la gente el día de hoy, hasta que volvamos al programa, es que ore por la gente que usted quiere que reciba el evangelio. En la familia se predica con el ejemplo. En la familia no se predica con palabras. Yo ese método no lo utilizo. O sea, en mi casa yo no le hablo de Dios a nadie. Que me vean a mí. ¿Qué es lo que pasa con los niños? A los niños hay que hablarle tanto. Los niños ven el ejemplo de los padres, ven el ejemplo de los mayores y crecen fuertes. ¿Mm? Melchor, hoy, ¿qué necesitamos para convertirnos en impulsadores? Además de la oración, que bien mencionaba hace un momentito, y una frase que a mí me ha encantado, que me ha hecho pensar bien esta Semana Santa, hoy que estamos en un segundo domingo de Cuaresma. Un ayuno sin oración es dieta. Dieta. Wow. Hoy, ¿cómo podemos convertirnos en verdaderos íntimos de Jesús y querer propagar su evangelio? Yo pienso que contacto con la palabra, la lectura de la palabra da pasión, los evangelios me impulsan, y también buscar escuelas de formación que puedan capacitarme. Aquí en la Casa Nacional de la Renovación Carismática, el primer sábado de cada mes, de 2 a 6 de la tarde, nosotros estamos dando formación a líderes de grupo de oración, a servidores, coordinadores, colaboradores de grupo de oración, a gente que predica, que evangeliza, para que esta onda misionera del ministerio de Jesús siga caminando en el mundo. Esa es la idea, pero yo pienso que una oración personal acompañada de la lectura de la palabra y formación, yo pienso que esos tres elementos van a contribuir a que uno pueda entonces llevar el evangelio con calidad. Mucha gente lleva el evangelio, pero poca gente lo lleva con calidad. Queremos un país mejor, queremos echar para adelante esta nación, queremos una generación que realmente cree la diferencia. Vamos a llevar ese evangelio, vamos a llevar esa palabra que construye, esa palabra que edifica espíritus, que modifica actitudes, que cambia personalidades. No se vaya, porque Siguen Sus Huellas tiene mucho más para usted. Feliz segundo domingo de Cuaresma. Melchor, un gusto, caramba, hermano. Gracias, Benigno. De alegría. ¿Cuál fue esa realidad? ¿Cómo se llamaba la persona que tenían a su lado? ¿Por qué se comportaba como se comportaba? Y han logrado quitar de su corazón un cierto peso de culpa y de confusión. Este tema también sirve para todos aquellos que estén iniciando una relación y quieran evitar grandes dolores de cabeza.